Hola, bienvenidos. Que el Eterno les pueda bendecir. Estamos un día más en el canal, después de mucho tiempo, retomando nuestros estudios bíblicos. Y vamos a tocar un tema que yo sé que a todos los cristianos o a todos los creyentes nos ha pasado, nos ha sucedido, que es orar y no ver una respuesta. Y en ese orar y no ver una respuesta, comenzamos a preguntarnos si Dios no está escuchando nuestra oración o qué estamos nosotros haciendo mal. ¿Por qué Dios no escucha? ¿Por qué Dios no responde nuestras oraciones? Y yo no, sin temor a equivocarme, podría decir que es uno de los temas, o quizás el tema que más dudas puede provocar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida creyente. Y el no ver una respuesta provoca en nosotros falta de fe. Incluso un poco más allá de la falta de fe, puede provocar en nosotros el alejarnos o renegar de Dios por no tener una respuesta. Y nosotros muchas veces podemos habernos hecho muchas preguntas. Dentro de esas muchas preguntas está, por ejemplo, ¿Dios me escucha? ¿Realmente escucha lo que estoy orando? ¿O estoy perdiendo mi tiempo al arrodillarme, al presentarme en una oración? ¿Dios me está escuchando? O puedes preguntarte, ¿por qué Dios no me escucha? Y en ese por qué Dios no me escucha puede estar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Soy hijo realmente de Dios? Porque yo siento que Dios no me escucha. Tú puedes preguntarte, ¿por qué Dios no contestó mi oración? ¿Por qué Dios no contestó mi oración? ¿Dónde está Dios cuando le pedía durante ese tiempo difícil, durante la prueba? ¿Dónde estuvo Dios? ¿Dios no me escuchó? ¿Por qué Dios permitió que un ser amado muriera si le pedí que no muriera? ¿Y sabes cuál es el error? Porque todas esas preguntas son muy legítimas. ¿Quién podría decirte que esas preguntas no te las hagas? ¿Cuál es el problema? Que quizás nuestra oración está muy lejos de lo que realmente Dios quiere de nosotros. Que quizás nuestra oración está muy lejos de la voluntad de Dios. Hay muchas personas que sencillamente han optado por dejar de creer en Dios porque sus oraciones no fueron respondidas. Dejan de creer en Dios porque oraron y Dios no contestó. La respuesta fue un enorme, un gigante silencio. Y podríamos entender cuando tú estás orando a Dios por algo y Dios no responde. Y tú recibes silencio y tu oración es constante y recibes silencio y no hay respuesta. Y tú dices, yo no creo más porque Dios no me respondió. ¿Y yo qué podría decirte ante eso? Bajo lo que estamos viendo, bajo lo que estamos hablando, yo no podría tener ninguna aseveración en contra o desestimar tu postura bajo lo que estamos viendo. Pero con lo que vamos a estudiar hoy, vas a entender que muchas veces la respuesta de Dios no viene porque estás orando fuera de la voluntad de Dios. Eso quiere decir
que muchas veces la voluntad de Dios es que ese familiar tan amado tuyo tenga que partir. Es decir, que muchas veces la voluntad de Dios es que tú pases esa prueba tan difícil, porque es necesario que la pases. Podríamos entender que alguien reniegue de Dios, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué? Bajo la perspectiva que estamos viendo inicialmente, que es la que nos va a llevar a entender que hemos orado mal. Porque la Biblia nos dice que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús se nos daría. ¿Dónde está esa? En Juan 14:13 dice que pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Eso dice la palabra, ¿no es cierto? Bueno, no exactamente. Dame un segundo, voy a etiquetar a algunas personas y seguimos. Continuamos. Lo que que tú y yo tenemos por concepto de oración está lejos de lo que realmente es. Lo que tú y yo debemos hacer es entender esta promesa antes de reclamarla. ¿Qué quiero decir? Que tú y yo tenemos que entender esta promesa que nos hizo Jesús, Yahshua, en Juan 14:13, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre se nos concedería. Cuando entendamos esa promesa, podremos reclamarla. Pero antes, o lo que hemos hecho hasta el día de hoy, lo más probable es que lo hayamos estado haciendo mal. Hemos estado reclamando una promesa, pero la hemos reclamado mal, fuera de la voluntad de Dios. Y te voy a poner un ejemplo. Imagina que hay una mujer que tiene un gran huerto y acaba de sembrar muchas semillas. Entonces ella va y ora a Dios y le pide a Dios que llueva para que su huerto germine y sus semillas puedan crecer. Un par de cuadras más allá de donde ella vive, hay un hombre al cual se le quemó la casa. Y ora a Dios para que no llueva, para que las pocas pertenencias que pudo salvar no se mojen. ¿A quién Dios le va a responder la oración? ¿Tú crees que Dios va a responder una u otra? Ahí hay un tema, lo vamos a ver más adelante, pero es un ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque ambas oraciones se contradicen, son opuestas. Dios no puede mandar la lluvia aquí 2 cuadras más allá, ¿no? Bueno, sí lo puede hacer. Sí, es Dios, lo puede hacer. Dios podría impedir que la lluvia cayera sobre la casa de aquel hombre. En la Biblia hay innumerables ejemplos de oraciones no respondidas. Te voy a poner 2. Una te la voy a comentar y así a grosso modo, y la otra la vamos a examinar en detalle. La primera, quiero llevarte a la noche que nuestro maestro iba a ser entregado. Y él se va a orar. Y él le dice: Padre, si fuere posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué le dice Jesús al Eterno? Le dice: Papá, si es posible que yo no atraviese esta situación, que si es posible yo no sufra no pase por la muerte, yo no sufra ir al Calvario, cargar esa cruz. Pero le dice: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús es entregado
y va a la cruz. Dios no respondió la oración de Jesús. Dios hizo su voluntad y la voluntad de Dios era que Jesús fuera a la cruz. El Hijo ora y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Fue una oración que Dios no respondió. ¿Podía Dios evitar que su Hijo sufriera todo eso? Sí podía hacerlo, pero no era su voluntad. Ahora vamos a analizar otra ocasión en la que la Biblia nos relata oraciones que no fueron contestadas. Vamos a ir a cuando Pablo le pidió a la iglesia en Roma que orasen para que Dios lo librara de los rebeldes en Judea. Vamos a leer Romanos 15:31 y dice: pídanle que me libere de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Y Dios no lo libró. Llegó hasta Jerusalén, donde eventualmente fue hasta martirizado. Dios no respondió la oración de Pablo. Era necesario, sí. Era necesario el sufrimiento de Pablo. Era necesario que pasara todo lo que pasó. La iglesia en Roma oró, pidió, pero Dios no respondió. Dios no lo libró. Es más, llegó allí y tuvo que sufrir y padecer. Entonces, ¿qué es orar bajo la voluntad de Dios? Es sencillo. Lo que pides en oración tiene que estar de acuerdo y sujeto a lo que dice la Biblia. Lo que tú pides en oración tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. No oramos, no hacemos lo que nosotros queremos. Oramos lo que la palabra dice, lo que la palabra nos indica, lo que el maestro nos enseñó. Entonces, quizás hemos estado orando mal. Y seguimos. Por lo tanto, no podemos decir a Dios: quiero tal cosa en nombre de Jesús, y ya. Hay condiciones que se deben cumplir para que esta promesa sea cumplida. Yo no puedo decirle a Dios que mañana quiero despertar con los ojos verdes en el nombre de Jesús. Y mañana mis ojos, que son marrón oscuro, amanecerán verdes. No puedo decirle a Dios que mis dedos, que son chuecos, mañana se enderecen en el nombre de Jesús. No sé si me doy a entender. Hay cosas que no podemos pedir porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay condiciones, hay reglas para que nuestras oraciones sean cumplidas. Hablar con Dios. Esto a todos nos han dicho, que orar es hablar con Dios. Y es más, nosotros mismos lo hemos dicho a otras personas. A alguien nuevo en el Evangelio, a alguien que está entrando y te dice: pero ¿cómo oro? Yo no sé orar. Y tú le dices: no, es que orar es hablar con Dios. Es sencillo, así como tú hablas conmigo, así hablas con Dios. Pero ¿sabes? Hemos olvidado algo, y algo sumamente importante. ¿Y qué es lo que es eso?
que cuando tú y yo hablamos, nos escuchamos. Que cuando tú y yo hablamos, cuando tú hablas, yo callo. Y cuando yo hablo, tú callas y escuchas. Y generalmente, tú vas y oras, y hablas, y hablas. Pero ¿en qué momento estás escuchando a Dios? Nos hemos olvidado de escuchar a Dios en nuestras oraciones. Y hay una manera incorrecta de dirigirse a Dios. En Eclesiastés 5, del verso 1 al 5, se nos advierte que tenemos que cuidar la manera en la cual nos acercamos a Dios. Dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. Además nos dice que nuestras palabras sean pocas. ¿Cuántas veces hemos dejado que Dios hable cuando oramos? ¿Cuándo te detienes durante tu oración y escuchas y dejas hablar a Dios? ¿Es una conversación o un discurso o monólogo? ¿Quién está hablando? ¿Solo tú? Es simple de entender, pero hemos creído que Dios tiene que escucharnos solo a nosotros. ¿Sabes que hay una reflexión muy bonita que dice que entre los millares de voces en el mundo, Dios conoce la tuya? Somos muchos, somos millares, millones de millones en la tierra. Y de esos millones de seres humanos, de cristianos, de hijos de Dios, Dios reconoce tu voz y mi voz cuando nosotros le hablamos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú conoces y reconoces la voz de Dios? Tú en cualquier momento de tu día vas y le hablas a Dios y Dios te escucha. Pero tú detienes un instante tu día para escuchar cuando Él quiere hablar contigo. ¿Te das cuenta que hasta el día de hoy hemos hecho de nuestra oración una rutina? ¿Te das cuenta que hasta el día de hoy quizás has estado orando mal? Has estado solo hablando tú y quizás no has visto una respuesta porque no has sabido escuchar. En Mateo 6, del 5 al 8, Jesús nos advierte de no orar con orgullo, ni por ritual o costumbre, como los hipócritas, utilizando vanas repeticiones. Medita en esto, que solo se refiere a las vanas repeticiones, no a las repeticiones en general. O sea, las cosas sin importancia. Repetir cosas sin importancia. ¿Qué estorba en nuestras oraciones? Ahora bien, hay una cosa que hace que nuestras oraciones no sean efectivas. Vamos a enumerarla. Número 1, el pecado en nuestras vidas. Cosas que estorban en nuestras oraciones, que hacen que nuestras oraciones no sean efectivas. Primero, el pecado en nuestra vida. Salmo 66, 18. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Este es el obstáculo más básico y perseverante en nuestras vidas. El pecado nos aleja de Dios. En Isaías 59, 2 dice que nuestros pecados han hecho que oculte Él de vosotros su rostro para no oírlos. La persona que vive en pecado
o tiene pecados ocultos. Salmo 19:12. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. ¿Puede tener la certeza de que Dios escuchará tu oración? Juan 9:31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que adoran y hacen su voluntad. ¿Cómo puedes tener la certeza de que Dios va a escuchar tu petición? Juan 9:31, te repito. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que adoran y hacen su voluntad. Siguiente punto. Sin embargo, Dios se acercará a aquellos que se acercan a Él. Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque la lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Con corazones contritos y humillados. Salmos 34:18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Segundo punto, motivaciones incorrectas. Estamos viendo las cosas que estorban nuestra oración. Decíamos el pecado en nuestra vida, citas bíblicas que nos muestran que el pecado impide que nuestra oración llegue a Dios, pero siempre tenemos una alternativa. Ahora vamos a ver las motivaciones incorrectas que son impedimento en nuestra oración. Santiago 4:3 dice: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Esta es la razón primordial de las oraciones no contestadas a los cristianos. Piden oraciones con motivaciones incorrectas, egoístas y orgullosas. ¿Recuerdas el ejemplo que te di al comienzo? De la persona que oraba para que lloviera y la que oraba para que no lloviera. Ambos tenían oraciones egoístas, sí. Y tú me vas a decir, ¿cómo un hombre que se le quemó su casa puede ser egoísta al pedir que no llueva? Sí, puede ser egoísta, porque él no sabe que el agricultor o esta mujer que tenía el huerto necesitaba la lluvia, sí, para que sus hortalizas crecieran, porque era su sustento. Y esa mujer también, su oración podía ser egoísta, porque tú puedes verlo y decir, está pidiendo que llueva, cuando había una persona que tenía sus cosas a la intemperie. Ambas oraciones, si las miras, pueden ser egoístas. Y lo otro es que la lluvia es un proceso natural, que Dios puede enviarlo como Dios puede no enviarlo, pero depende de la naturaleza. Hay personas que piensan que Dios es un cajero automático, que voy, saco lo que necesito y me voy. Y cuando vuelvo a necesitar, voy y saco nuevamente. Y no han buscado ni han entendido que deben tener una relación con Dios. Muchas veces este es el problema. Oramos por la sanidad de un familiar o de un ser muy amado. Pero, ¿con qué motivación oramos? ¿Qué es lo que nos lleva a esa oración? ¿Oramos para qué? ¿Para que nosotros podamos estar con esta persona más tiempo? ¿Porque nosotros no queremos extrañar o no vamos a ser capaces de soportar la ausencia de esa persona? Porque es a nosotros a quien le va a doler. No queremos sufrir. Nuestra motivación en ese caso es egoísta.
como suele suceder en muchos casos, que nuestra motivación a orar es una motivación egoísta. Estamos pensando en nosotros. Yo podría ponerte un caso muy cercano que yo conozco, de alguien que lleva muchos años enfermo y hay familiares que oran para que no parta, aun cuando esa persona sufre día a día. Y tú dices, esa oración es egoísta, porque hay alguien que está sufriendo, pero hay otro que está orando para que ese que está sufriendo no parta, porque no quiere quedarse solo. Suele suceder que nuestras oraciones son egoístas, pensando en nosotros, y justificamos diciendo que es por los demás. Y cuando Dios no responde esa oración, culpamos a Dios. ¿Y qué decimos? Que Dios es malo y que Dios no nos escucha. En un ataque o en un arranque en un berrinche, más que en un arranque, en un berrinche decimos, Dios es malo, Dios no nos escuchó, Dios es cruel. Yo sé que tú lo has escuchado de más de alguna persona, decir que Dios es malo. Y esa oración, ¿qué la motivaba? Era una oración egoísta. Incluso vas a escuchar que Dios es injusto. Nuestra motivación en la oración debe ser pedir las cosas de Dios, no para que nuestras necesidades se suplan, sino para que Dios sea glorificado, ya que no se trata de nosotros, sino de Dios. Tú debes entender que tú no debes orar para que tus caprichos se cumplan, sino que para que la voluntad de Dios se cumpla. Entiende y comprende que en tu vida no se trata de lo que tú quieres, sino que lo que Dios quiere en tu vida. Entonces ya no se trata de ti, se trata de Él. ¿Entiende? Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, era que Pablo había renunciado a toda humanidad y entendía que ya no era su voluntad, sino la voluntad de Dios. Ya no se hacía lo que él quería, sino lo que Dios quería. Las palabras en el nombre de Jesús implica en representación de Jesús. La oración efectiva es cuando oramos por lo que Dios quiere. ¿Se va entendiendo? Cuando la palabra nos decía que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús se nos concedería, es esto, en representación de Jesús. Es decir, le pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Jesús nos representa. Pero oramos como Jesús nos enseñó a orar. Y el mayor ejemplo te lo di hace un rato atrás. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si quieres, salva a mi familiar, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Sabes? Tú te puedes preguntar por qué la hermana Viviana estuvo tanto tiempo sin predicar, sin aparecer. Yo te voy a contar. ¿Te recuerdas que la última vez que prediqué les dije que tenía un familiar enfermo? Mi madre estuvo muy enferma. En menos de un mes a ella le diagnosticaron 2 tumores. Mi mamá tuvo que someterse a una operación que si ella no se operaba, su vida corría peligro. Por eso tuvo que ser todo tan rápido.
Y en ese proceso, que fue muy corto pero muy difícil, yo como hija y mi madre, que no es creyente, no, mi mamá cree, pero tiene una fe errada. Yo se la entregué a Dios un día y yo le dije: si tú te la quieres llevar, llévatela, pero primero permite que te conozca. Si es tu voluntad que se vaya contigo, perfecto, yo lo entiendo. Porque aunque yo llore, aunque yo patalee, aunque yo me enoje contigo, tú eres Dios. Y si tú te la quieres llevar, tú te la vas a llevar. Solo te pido que ella te conozca para que su alma se salve. Para la gloria de Dios, mi madre tuvo una operación maravillosa. Sacaron los tumores y el proceso más difícil fue esperar y saber si había cáncer o no. Pero yo sirvo a un Dios todopoderoso. Y Él me dijo un día que porque nos habíamos desprendido, Él había revocado sentencia, que Él era un Dios de misericordia y que revocaba sentencia. Y por eso Él perdonaba la vida de mi madre. Yo no sé qué hubiera sucedido si yo no le hubiera entregado la vida de mi madre a Dios. Yo no sé si ahora estaría diciéndoles que mi mamá está sana, que no tiene cáncer, que los médicos le dieron el alta, que todos los que la ven no pueden explicar su recuperación tan rápida, sin ningún dolor, sin ninguna molestia, que ella me decía: darle las gracias a todas las personas que oraron por mí. Creo que si te estoy hablando de orar bajo la voluntad de Dios hoy día, y la primera palabra que tomé para retomar estos estudios fue esta, es por eso, porque entendí que cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, sí vamos a ver milagros. Que debemos saber, entender. Y no tenía pensado contarles esto, pero Dios me hace decirlo porque Él me dijo ese día en la mañana cuando me habló y me dijo que Él había permitido esto. Porque antes que mi madre se enfermara, Dios me dio un sueño y Dios me mostró que se la llevaba. Y cuando mi mamá se enfermó, yo entendí que mi mamá iba a partir. Entonces yo tenía que ponerme en la brecha por ella. Pero mi ponerme en la brecha no era pelear con Dios, era entender que era su voluntad. Entonces, hoy te hablo desde la experiencia, desde el momento vivido. Es difícil que se te enferme un ser amado. Y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. ¿Cuántos de nosotros estamos orando para que Dios tenga misericordia de la humanidad y quite esta pandemia? ¿Cuántos de nosotros estamos pidiendo por los niños que están sufriendo, por la violencia que está desatada? Y podemos decir: ¿por qué Dios no está respondiendo nuestra oración? Quizás estamos orando fuera de la voluntad. Quizás no estamos tomando la palabra como enseñanza para orar. Oramos lo que Dios quiere para que la voluntad de Dios se cumpla. Y no es una frase cliché, no es algo que vas a decir terminando tu oración después de haber pedido 1000 cosas, pero que sea tu voluntad. Díselo primero. Dile: Señor, Dios, papá, como tú te refieras, como tú tengas la comunicación con Él. Dile: vengo aquí,
para que tu voluntad se cumpla sobre esta situación. Muchas veces no vemos respuesta porque tenemos falta de fe. Santiago 1, del 6 al 8. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Por alguna razón, la gente piensa que tener fe es sinónimo de desear con todo el corazón, pero no es así. Fe es tener certeza de lo que sabemos que es cierto. Abraham, por ejemplo, estaba dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac porque Abraham sabía que Dios le había dado promesas en Isaac. Por esta razón, Abraham confió, tuvo fe, que Dios iba a resucitar a Isaac. En Hechos 11, 17 al 19 nos relata esto, nos dice que Abraham va y dice, era tanta la fe, porque sabía las promesas y creía en las promesas que Dios le había dado, que dijo, aunque yo sacrifique a mi hijo, Dios lo va a resucitar, porque esas promesas tienen que cumplirse. En otras palabras, a base del conocimiento de la promesa de Dios, Abraham confió de que Dios iba a resucitar a su hijo. Y ahí hay un problema con nosotros. Nosotros decimos creer en las promesas de Dios, pero realmente no hemos creído en las promesas de Dios. Realmente no confiamos. Y por eso dudamos, por eso hay falta de fe. Y por eso muchas veces también nuestra oración no es efectiva. Y la falta de fe estorba dentro de nuestra oración. Muchas veces queremos tener fe sin saber lo que Dios ha prometido. Esto es una fe ciega, sin prueba ni fundamento. Esa fe no es bíblica. Tú debes tomarte de las promesas, pero si no conoces las promesas, entonces debes tomar tu Biblia, leer tu Biblia y aferrarte a las promesas de Dios que están en la Biblia. Maravilloso si Dios te ha entregado promesas a través de un instrumento, pero si no lo ha hecho, no tengas temor, no te desesperes, no vayas como borrego al matadero buscando una promesa a voz de un ser humano. La mayor promesa está escrita en la palabra y es de ella que debes de tomar. Falta de compromiso también nos estorba en nuestra oración. ¿Recuerdas a Ana, que oraba en el templo pidiendo un hijo? Eso está en 1 Samuel 1. Ella estaba tan comprometida con su oración que Elí, el sacerdote, pensó que estaba borracha. ¿Pero qué sucedió? Quiero decirte algo. Ana había sufrido muchísimo, muchísimo, porque la otra mujer de su marido la humillaba, porque el vientre de Ana era infértil, no podía procrear hijos. Pero yo te pregunto algo. Si el hijo de Ana, Samuel, hubiese nacido antes, ¿se hubiera cumplido el plan de Dios? No, ¿no es cierto? Y ese día que ella fue a orar al templo, cuando el sacerdote piensa que Ana estaba borracha porque la veía que solo movía los labios en su oración, Dios escuchó la palabra, dice que Dios escuchó y que Ana se paró y en su justo tiempo Dios le dio el hijo. Eso quiere decir que no fue inmediatamente. Dios escuchó la oración de Ana y en el tiempo perfecto de Dios, Dios respondió su oración y nace Samuel. Samuel era el profeta que iba a transicionar entre los jueces y los reyes en Israel. Samuel no podía nacer ni antes
ni después. Era el tiempo en que debía nacer Samuel. Dios no va a responder la oración ni antes ni después. Te quiero decir que Dios escucha todas las oraciones. No es que Dios no te escuche, Dios te está escuchando. Pero Dios, hay oraciones que responde y oraciones que no responde porque no son bajo su voluntad. La oración de Ana, Dios la había escuchado. Aquel día Ana conmovió el corazón de Dios y en su justo tiempo Dios le respondió y le dio un hijo. Y no fue el único, Dios le dio más hijos a Ana. Pero aquel, ella lo consagró para el servicio del Señor. Y fue el profeta que ungió a David y que ungió también a Saúl. En el tiempo de Dios. Entonces, sí, aunque tu oración está incorrecta, aunque tu oración no está bajo la voluntad de Dios, Dios la está escuchando. Una cosa es que la escuche y otra que la responda, que tenga respuesta a esa oración. Si oráramos con la pasión que oró Ana, no por obligación, sino por pasión, no por obligación, no por costumbre. Ese día algo diferente hubo en Ana, que ella fue y estaba en un éxtasis tan grande que Elí pensó que ella estaba borracha. ¿Hace cuánto que no caes en ese éxtasis tremendo, en esa profundidad, que los demás piensen que estás loco, pero tú estás orando? Si oráramos con esa pasión, seríamos capaces de conmover el corazón de Dios con nuestra oración. Se pierde el propósito cuando oramos por rutina. Y el propósito es la comunicación con Dios. Y hay veces que perdemos el deseo de tener esa comunicación con Dios. Es como cuando en Mateo 15:8 nos dice que este pueblo de sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa oración, cuando, te voy a poner un ejemplo, tú estás en la iglesia y dicen, oremos hermanos, y tú te arrodillas o te quedas de pie, como sea que oran en tu congregación, y tienes que orar porque te están mandando a orar, pero tu corazón está divagando, o estás orando y tu mente está lejos, lejos, muy lejos, y tú crees que estás orando, pero estás haciendo algo por obligación. Eso no es adorar ni honrar a Dios de corazón, solo de labios. Otra cosa que estorba nuestra oración es la falta de perseverancia. ¿Has escuchado la frase, entrégaselo a Dios y confía? Sí, yo lo he dicho muchas veces. ¿Y qué queremos decir con eso? Dios me ayuda a no decirlo más. Le estás diciendo a la otra persona de olvidarse de la petición y dejar que Dios obre. ¿Sabes algo? Suena bonito, pero Jesús no nos enseñó eso. Eso no es la enseñanza del Maestro. Jesús planteó en parábolas sobre la necesidad de orar y dice siempre y no desmayar en Lucas 18 del 1 al 7, Lucas 11 del 5 al 8. Y podría enumerarte: los que claman a Él día y noche recibirán su justicia, Lucas 18:7. No podemos orar una vez y olvidarnos. Si Jesús a través de su palabra nos dice, los que claman a Él día y noche. Siempre y sin desmayar. Orar sin desmayar, siempre y sin desmayar. No te rindas tan pronto.
en tus oraciones. Si tus oraciones están bien, están direccionadas. Si tus oraciones, en tu vida no hay pecado. Si en tu vida no hay falta de fe, no hay falta de compromiso. Si tus oraciones son sinceras, son desinteresadas, no hay egoísmo en tu oración. No te canses de orar. Sigue orando, sigue buscando. Vas a tener respuesta, como lo tuvo Ana. Sí, te dije que hay oraciones que Dios no responde. Pero te pregunto algo. Si tu oración está, si tu corazón está limpio, y todo lo que te dije anteriormente, no hay pecado, hay perseverancia, eres constante, hay compromiso. Si tu oración está con una motivación correcta, ¿qué pierdes de orar? Yo no sé si tú has escuchado a un pastor que dice que lo encaran y le dicen si Dios existe o no existe. Y él le dice, si Dios existe y yo creo en Él, yo un día tendré vida eterna. Si Dios no existe y yo creí en Él y me muero y Dios no existía, yo no perdí nada. Pero si yo no creo en Él y yo muero, yo perdí la salvación. Ahora yo te pongo en este punto, que si tú estás bien direccionado y estás orando y Dios no responde tu oración, ¿perdiste algo al orar? No perdiste nada. Ni aún tu tiempo. Porque buscando a Dios siempre ganarás algo. Es posible que hay oraciones que Dios no nos vaya a responder. Pero Dios te está entrenando. Dios te está puliendo. Necesitas orar y escuchar más a Dios. Y si oraste y Dios respondió, qué maravilloso. Pero si por falta de perseverancia Dios no responde, es solo cuando corregimos todo esto que hablamos en nuestras vidas y en nuestras oraciones que podemos reclamar esta promesa de recibir todo lo que pedimos en el nombre de Jesús. Por lo tanto, antes de culpar a Dios de no escuchar nuestras oraciones, debemos estar seguros de que hemos orado con dirección y bajo la voluntad de Dios. Examinemos nuestros corazones. ¿Cuál es el motivo de nuestra oración? Cuidemos nuestras palabras ante la presencia de Dios. Hay pecado en nuestra vida. ¿Cómo se glorifica a Dios a través de esta oración? Cuando oramos en su voluntad, no hay petición que no se conteste. Hermana Viviana, entonces cuando Pablo le pide a la iglesia de Romanos que orara, de Roma que orara, sí, estaba fuera de la voluntad de Dios. Y todos podemos orar fuera de la voluntad de Dios. Pero también podemos aprender a orar bajo la voluntad de Dios. El Eterno te bendiga. Espero que estas palabras, esta enseñanza haya sido de edificación para tu vida. Espero puedas reflexionar si hasta hoy hemos estado orando fuera de la voluntad del Padre. Quizás estamos lejos de lo que Él quiere de nuestra vida. Quizás le estamos pidiendo algo que Él no quiere, que Él sabe que para nosotros no es bueno. Veamos si hay pecado, si nuestra oración es egoísta. Pregúntate, ¿en qué glorifica a Dios nuestra oración? Yo doy honra y gloria a Dios, porque Él
escuchó mi oración y la gloria sea toda para Él, porque mi madre hoy es un milagro. Así como muchos de nosotros hemos visto las sanidades de Dios en nuestra vida, y eso ha sido porque Él ha respondido nuestras oraciones. Dios te bendiga, Dios te prospere espiritualmente. Espero verles muy pronto a través de este medio. Te invito a que puedas compartir este mensaje, darle like y hagamos correr el mensaje de la buena nueva de salvación. Este mensaje maravilloso que nos han enseñado de mala manera. Pero hay una generación que se está levantando para transformar y llevar la palabra conforme a la voluntad de Dios. El Eterno te guarde, tengas un hermoso fin de semana junto a tu familia. Cuídate, cuida tu vida espiritual, que no haya enfermedad que corrompa tu vida espiritual. Shalom, shalom.